Buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar hablando de un pilar fundamental para el Estado mexicano, que es la división de poderes. La división de poderes que consagra nuestra Constitución y que crea un sistema de balances, de pesos y de contrapesos para que el poder, como ocurrió en muchas etapas de nuestra historia y en muchas etapas incluso de la civilización humana, no se concentre en una sola persona. Esta división de poderes garantiza el equilibrio y la prevención de abusos de poder, protegiendo así nuestros derechos y libertades. Eso es crucial para la vida democrática de este país. Pues bien, como lo mencionaba, la Constitución mandata que en el Estado mexicano los poderes se dividen en tres, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Vamos a ver un poco de cada uno de ellos. El Poder Legislativo, encargado de crear las leyes. En México particularmente este poder recae en el Congreso de la Unión, que se compone de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son lo que en otros países o comúnmente en el sistema parlamentario se conoce como la Cámara Baja y la Cámara Alta. Las funciones de cada Cámara, por ejemplo la de Diputados, es la elaboración del presupuesto. Esa es una función muy importante, lo veremos más adelante, porque al final el presupuesto constituye un contrapeso que tiene el Ejecutivo con el Legislativo. O sea, el Ejecutivo puede ejercer solo lo que la Cámara de Diputados autorice. Y en el caso, por ejemplo, del Senado, tienen atribuciones especiales, como ciertas autorizaciones de miembros del gabinete tienen que pasar por autorización del Senado. De hecho, un ejemplo de la unión de poderes es cuando acabamos de verlo con la presidenta que tomó posesión en el Pleno del Congreso de la Unión, que en este caso el Congreso de la Unión, como lo comenté, es la unión de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La importancia que tiene este poder es porque ellos son los que aplican el proceso legislativo. Nosotros como futuros abogados, como futuros licenciados en Derecho, conocemos y tenemos que aprender y profundizar en el proceso legislativo. Entonces, sí es importante que entendamos bien los procesos del poder legislativo. Luego venimos a hablar del poder ejecutivo. Históricamente este país ha sido sumamente unipersonal, presidenciable. Ha habido una suerte de culto a la personalidad del presidente en turno. Esto no debiera ser. Sin embargo, de los tres poderes, creo que todos estamos de acuerdo en que el presidente de la República es el primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en quién representa al Estado mexicano. El Ejecutivo se encarga, como su juramento lo dice, de valer, de cumplir y hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanan. Por eso se llama Ejecutivo. Se encarga de la ejecución de las leyes que crea el Poder Legislativo. Para hacer esto se apoya de lo que se le llama el Gabinete Presidencial, que es una serie de secretarios de Estado, bueno, el Gabinete Legal y el Gabinete Ampliado, que son directivos de órganos del Estado, como puede ser el CONACYT, como puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son todo este equipo de personas que apoyan al titular del Ejecutivo Federal para realizar su función. Es también, y no menos importante, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país. Entonces, esta es la gran relevancia que tiene el titular del Poder Ejecutivo. También, como lo mencionábamos, está limitado. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo autoriza el Poder Legislativo y las leyes que hace cumplir las supervisa el Poder Judicial. Vamos a hablar ahora del Poder Judicial. El Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene la tarea fundamental de interpretar las leyes en casos concretos, resolver controversias y, sobre todo, garantizar a todos y cada uno de los mexicanos el acceso a la justicia. ¿Qué es eso? Que si el legislativo crea una ley para proteger a los ciudadanos, quien la hace exigible es el Poder Judicial. Cuando nosotros sentimos vulnerado algún derecho, acudimos al Poder Judicial para esto. En el caso de la Suprema Corte, acudimos en temas constitucionales. Cuando hay una controversia sobre una ley o cuando necesitamos que se nos protejan nuestros derechos consagrados en la Constitución. Actualmente hay
mucho debate en torno al deber ser del Poder Judicial. Sin embargo, considero que en México tenemos un Poder Judicial bastante sólido. Ya lo he mencionado con algunas otras ocasiones con otras personas. Creo que aquí la implementación de la justicia no está tanto en un tema del Poder Judicial, sino que desafortunadamente las procuraciones, las fiscalías, cuentan con muy poca capacitación y mucho es el caso de que las carpetas no se integran correctamente. Pero bueno, tenemos acá, ya vimos a los tres poderes, tenemos entre ellos mecanismos de control y equilibrio. Por ejemplo, el Ejecutivo tiene el veto presidencial, puede vetar leyes aprobadas por el Congreso. El juicio político, a los miembros del Ejecutivo, el Congreso les puede hacer un juicio político y destituirlos o remover el fuero constitucional que les es otorgado al asumir el puesto. La acción de inconstitucionalidad, una ley puede ser revisada por la Suprema Corte, que este punto en este momento es muy álgido, y la puede declarar inconstitucional. Y el control que tiene sobre el presupuesto el Poder Legislativo, tanto el presupuesto del Poder Judicial como del Ejecutivo, es ese sistema de pesos y contrapesos. Bueno, entendiendo esto, tenemos que hablar ahora de una conclusión. Definitivamente es arcaico pensar que el poder puede recaer en una sola persona. Ya muy pocos países del mundo aplican, si bien esto fue general a lo largo de la historia, muy pocos países hoy en día aplican este principio. Todos tienen algo parecido a lo que tenemos en México, donde hay pesos y contrapesos en ejecución del poder. Sin embargo, en México creo que estamos recayendo, porque vivimos 70 años en el siglo pasado bajo la autoridad de una sola persona, el presidente de la República, lo que muchos comentaristas dicen el hombre fuerte del país. Bueno, en este caso es una mujer, pero desafortunadamente, si no defendemos nuestra división de poderes, podemos volver a ser el país de un solo hombre o de una sola mujer, de una sola persona, lo cual tenemos ejemplos a lo largo del planeta: Rusia, Venezuela, Cuba, que son de verdad un no ejemplo a seguir. No podemos permitir que se erosione la división de poderes, porque es fundamental para un sólido Estado de Derecho en el que al final vivimos todos los mexicanos. Por último, una disculpa, se me olvidó presentarme, debe haber sido al principio. Alberto Pacheco, estudiante de Derecho en la Universidad Univer Millennium, plantel en línea. Gracias.